La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a una nueva entrega de su programa Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Estamos aquí como siempre, Blanca González y Jonathan Rodríguez, nuestro productor y también conductor de este espacio, a quien doy la bienvenida. Jonathan, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios, Blanca, muy contento de que ya empezamos los bre, ya entramos los bre, ya estamos los bre, ya estamos los bre, ya estamos los bre, ya septiembre, ya estamos los bre, así que en la fase final del año ya vamos por ahí perfilándonos para el final de este año 2024 y estamos realmente contentos de estar como cada semana en este espacio que es de todos, este espacio tan interesante que es Educando en Valores, que desde la semana pasada, bueno, la antepasada ya, pero no lo habíamos dicho, aunque ya hay algunas personas que ya saben, que ¡Noticia! que hay que decir que allá, aparte de estar pues en las plataformas de podcast, pues Spotify, Amazon Podcast, ahora nosotros estamos también en YouTube, tanto en YouTube Music como en YouTube regular, así que puede ahí consumir nuestro contenido. Si le parece también ahí, suscríbase, denle like, escríbanos también, comente para que pueda todo el mundo estar por ahí. Así que por el momento seguimos sin video, solamente audio, pero va a ir, ya están todos los programas de Educando en Valores en el canal de YouTube de nuestro programa. Y recuerden, es @Educando en Valores RD. Búsquelo así, @Educando en Valores RD, o busque Educando en Valores y usted lo va a encontrar de una vez. Cuando así que no hay excusa para decir, ay, que azul va así, Educando en Valores. Ahí está. Claro que sí. Que no hay excusa para decir, ay, me perdí el programa de la semana pasada o tal, porque ya usted lo puede buscar ahí en el canal de YouTube y escucharlo completito. Y lo más importante, que usted sea portavoz de esta buena noticia que estamos compartiendo y comparta también el enlace para que otros puedan darle a suscribirse y puedan aumentar los seguidores de este espacio, que tiene precisamente ese objetivo: llevar educación a través de la radio, a través de los temas que comentamos aquí y de los invitados que traemos. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sean también ustedes promotores del contenido que nosotros compartimos. Claro que sí. Y a las otras plataformas también se pueden suscribir, claro. También. Los vamos a rodear, no se preocupen. No solamente vamos a estar aquí y en el podcast, sino que donde quiera nos van a encontrar. Bueno, y como cada día, cada semana que tenemos nuestro encuentro, siempre nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a darle paso al Espíritu Santo para que venga y nos acompañe en este programa, que vamos a estar hablando precisamente sobre septiembre, que es el mes de la Biblia. Tenemos un invitado, un diácono castrense que nos estará acompañando y con él estaremos hablando sobre el por qué y cómo sacarle el mejor provecho a estas santas escrituras que están concentradas en la Biblia. Ahora oramos con Jonathan y más adelante nuestra entrevista. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, queremos darte gracias porque hemos iniciado este mes. Queremos darte gracias porque estamos en el mes de la Biblia, en el mes que tú, Señor, nos das para poder reflexionar sobre tu sagrada escritura. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies. Queremos, Señor, que nos des agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reina, verdadero Dios y hombre, bendícenos en este mes de tu palabra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Prepárate para vivir una fiesta llena de música y oración en el Vida Music Fest. Celebra junto a nosotros el 21 aniversario de Vida FM. Joel Antigua, Alisber Zapata, Braulio Vargas y Britney Rodríguez nos deleitarán con sus voces en un homenaje al ministerio 4x7. Además, adoración al Santísimo con Eduard Muñoz, Amaury Pérez, el Mimo Negro, representando las artes escénicas. Y para cerrar por todo lo alto, Alfareros, con toda su banda. Domingo 29 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de Casa San Pablo. Boletas a la venta en tix.do o en los diferentes puntos de venta. También a través del WhatsApp 829-763-0154. Pon a vibrar tus sentidos en el Vida Music Fest. Vida Music Fest. Estás escuchando Educando en Valores. Y bien, queridos amigos de Educando en Valores, estamos de regreso en nuestro espacio. Hoy, en el marco de septiembre, el mes de la Biblia, estaremos abordando la importancia de este libro sagrado en nuestra fe católica. La Biblia no es solo un conjunto de libros antiguos, es la palabra viva de Dios que nos guía, nos consuela y nos desafía a vivir de acuerdo con su voluntad. Para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el reverendo diácono Billy Valdés, delegado de comunicación del Obispado Castrense, con una trayectoria dedicada al servicio de la Iglesia y a la evangelización. El diácono Valdés nos ayudará a explorar la relevancia de la Biblia en la vida del católico común y cómo podemos nosotros integrarla más plenamente en nuestro día a día. Por eso hoy estamos felices de recibir al diácono Billy Valdés, a quien damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Ahí están. Gracias, Blanca, ¿verdad?, por la invitación, y Jonathan. Aquí estamos, manos a la obra en una sola maniobra. Muy bien. Para nosotros, pues, un honor tenerte nuevamente por aquí, Billy. Y hay que decir que Billy es mi primo, entonces estamos primo, hermano, compañero de vida. Oh, bien, qué entonces... bien. Hay un lazo de familiar ahí que une, qué bien. Todo queda mejor en familia. Eso es así. Bueno, entonces vamos a iniciar, Billy, pues ya con esta entrevista en la cual vamos hoy a hablar sobre la Biblia, el mes de la Biblia, pero queremos, antes de entrar en el tema principal, que si tú nos podrías contarnos, compartirnos brevemente
para todo el mundo que escuchó a Blanca decir una palabra ahí, diócesis castrense. ¿Cuál es ese obispado castrense o diócesis castrense? ¿Qué es eso? Bueno, para nosotros... que la gente que no lo conoce. ¿Y dónde está? Nosotros dentro de la República Dominicana, toda la geografía nacional, la media isla cuenta con las Fuerzas Armadas, dígase Ejército, Armada, que es la antigua Marina, y la Fuerza Aérea, junto a la Policía Nacional. Y esos son hombres y mujeres que están al servicio de la patria y necesitan de un acompañamiento espiritual, así como Cornelio necesitó de Pedro para el bautismo, y también los que de alguna forma u otra fueron incorporándose en la historia de la milicia a la fe, pues así también nuestro obispo castrense, Monseñor Francisco Soria Acosta, quien también es arzobispo de Santo Domingo, pues nos guía como pastor en esta diócesis particular, en la que capellanes mayores, sacerdotes capellanes menores, diáconos y agentes de pastoral, estamos en las bases militares junto y acompañando a los militares y a la Policía Nacional y a sus familias en el camino de la fe. Entonces somos militares al servicio de los militares y sus familias. Por ahí anda lo que es la diócesis castrense. Es una porción del pueblo de Dios, pero enfocada directamente al mundo militar, ¿verdad? El militar ora, el militar se presigna, el militar recibe la comunión, el militar está en los movimientos apostólicos, dígase Emaús, el camino neocatecumenal, y directamente en la base militar pues necesita de un acompañamiento religioso, y ahí estamos nosotros. Importantísimo saber y conocer esta información, porque a veces vemos a los militares como que no conocen de Dios y están ahí solo para poner el orden y para, a veces hasta para meter miedo a la ciudadanía, no solo a los delincuentes, sino también no lo vemos como personas de Dios, y eso es importante que se sepa que existe esta diócesis y que su catedral está ahí en Santa Bárbara, hermosísima la catedral castrense. Así es, nuestra sede. Sí, quien no ha ido a visitarla y sobre todo quien no ha participado en una Eucaristía con los militares, pues tiene la oportunidad de visitar ahí en Santa Bárbara y compartir con todos ustedes. Están ahí. Excelente. Bueno, y sabemos que la comunicación es fundamental en la iglesia, porque si lo que no se comunica no se sabe. Pero me gustaría saber cómo cree usted que su trabajo como delegado de comunicación de este obispado castrense contribuye a difundir mejor el mensaje del Evangelio. Bueno, nosotros comentamos el Evangelio diario en nuestra página de Facebook y de Instagram como Obispado Castrense RD. Ahí está el comentario de la palabra de Dios, breve, conciso y preciso, para que la gente que no tiene tal vez una ordenación ni religiosa ni sacerdotal, ¿verdad?, pueda, camino a su trabajo, escudriñar un poquito las escrituras. Ahí publicamos todo lo que se hace en las bases militares de nuestro país, diseminadas en todo. Nosotros no tenemos una diócesis territorial. Cuando hablamos de territorial es de una porción directa del pueblo. Por ejemplo, la diócesis de La Vega, sabemos que está en La Vega, pero el obispado castrense y la diócesis castrense está en todo el país. Donde quiera que haya un militar, estamos nosotros. Y en nuestra página pueden ver lo que se hace, por ejemplo, en la frontera, lo que se hace en Punta Cana, lo que se hace en Samaná, lo que se hace en Puerto Plata, porque cada capellán está por ahí con un grupo de agentes de pastoral predicando la palabra de Dios, celebrando la Eucaristía, bautizando a los que no se han bautizado, casando a los que asumen el matrimonio. Es una diócesis normal, pero que tiene el contexto militar, porque son militares. Entonces, si en una diócesis normal la formación tal vez para un sacramento es 3 años, o 2 años, o 1 año, nosotros la tenemos en 3 meses, porque el militar va cambiando mucho y tenemos que estar prácticamente pensando en que esos militares necesitan de un acompañamiento directo, y ahí están. Entonces nosotros acompañamos en todo el país a este tipo de pastoral, que es importante, y predicamos, llevamos con el ejemplo, el testimonio de vida a cada uno de esos militares, a Cristo vivo y resucitado. Que ellos sepan que no están solos, que no solamente un hombre de armas, sino también de espíritu, y que pueden seguir a Dios desde su realidad militar.
Interesantísimo lo de saber de la diócesis castrense, y realmente es importante nosotros poder saber que se está haciendo un trabajo, la Iglesia Católica le dedica un trabajo especial a las personas que son militares, las personas que están dentro de las milicias de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Ya Así es. entrando al tema que nos atrae a este programa de hoy, queremos recordar que estamos hablando sobre el mes de la Biblia, sobre la Biblia. Entre tantos meses que hay en el año, ¿por qué se elige septiembre? ¿Por qué septiembre es considerado el mes de la Biblia en la Iglesia Católica? Bueno, no solamente en la Iglesia Católica, prácticamente todas las iglesias de denominaciones cristianas también lo celebran en septiembre, pero ¿por qué en especial la Iglesia Católica, la República Dominicana, tiene atención en esto que es septiembre, el mes de la Biblia? Hay dos versiones que podemos citar. La primera es la de San Jerónimo, que fue el que tradujo del hebreo al griego, ¿verdad? Y después eso fue una traducción al latín, que es la Vulgata. Y él se celebra su fiesta a final del 30, ¿verdad?, de septiembre. Entonces, recordamos a ese que fue el que compiló todo lo que fueron esos libros antiguos para que podamos tenerlos hoy. La otra es que también en el siglo XV Lutero en Gutenberg imprime por primera vez el 27 de septiembre la Biblia. Y entonces el libro ya se tiene completamente, vamos a decir, divulgado para todos. Que de alguna forma u otra no fue lo que se quería, bueno, pero llegó. Y entonces ahí tuvimos ese despliegue. Con la Biblia se enseñó a leer a muchas culturas. Fue un libro que sirvió para eso. Pero nosotros los católicos, por San Jerónimo, que fue el que compiló, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, los 46 libros, los unió a un segundo canon, que fueron los libros que no eran aceptados, que Lutero no aceptó, que son los deuterocanónicos, que entraron en un segundo canon, el canon de Alejandría. Y por eso la Biblia católica tiene 73 y la protestante 66. Entonces ahí están los libros que le faltan a la iglesia cristiana protestante, que son los que nosotros tenemos, y está la Biblia completa en todo su esplendor. Pero septiembre es el mes de la Biblia por esa conjetura, tanto por la impresión en Gutenberg y por lo que fue todo el padre, si se quiere, de la compilación bíblica, que fue San Jerónimo. Y en ese mismo orden, y tomando en cuenta que nosotros, los católicos, quizás a veces somos un poco dejados con el tema de leer la Biblia, pero ya con sus palabras puede decirnos cuál es la importancia de la Biblia en la vida de un católico, por qué debemos nosotros escudriñar y estudiar la palabra de Dios que aparece en la Biblia. Voy a tomar palabras concretas del mismo San Jerónimo. La Biblia el católico la lee no para saber más, sino para ignorar menos. El que tiene menos ignorancia se acerca un poquito a la verdad y trata de vivir en la verdad. Por tanto, la lectura de la palabra de Dios, la revelación por la palabra, que está en la Sagrada Escritura, es como el alimento diario de aquel que quiere seguir a Jesús. Porque ahí ve a Jesús directamente buscando la forma concreta de hacer las cosas que tiene ese pensamiento. Entonces, si leo la palabra y estoy en la palabra, me nutro de la palabra y fortalezco mi vida desde la palabra de Dios. Por eso la Eucaristía diaria plantea la palabra. Por eso los encuentros grupales en las comunidades católicas plantea la palabra. Por eso la forma en la que nosotros nos reunimos primero precede la palabra. Tenemos dos mesas en la Iglesia Católica, la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y de la primera que nos nutrimos es de esta palabra. Una persona que no lea la Biblia, una persona que no escudriñe la palabra, puede ser un cristiano muy desnutrido en la fe, porque no tendría ese alimento vitamínico que es la palabra de Dios. Muy interesante, y realmente nosotros tenemos que luchar para tener ese suplemento que es la Biblia, para que nosotros podamos vivir sobre
sobre esos nutrientes que nos ayudan a nosotros poder conocer mejor nuestra realidad. Muchas personas encuentran difícil leer la Biblia, Billy. Se confunden. Mucha gente tiene la Biblia, la usa hay gente que usa en su casa la Biblia como para guardar cosas, documentos, en dinero. Hay otras personas que lo usan simplemente de decoración, otros que lo usan para como algo, un recuerdo que le dejaron sus padres. ¿Qué consejos, en este sentido, qué consejos tú le darías para comenzar a leer la Biblia y de alguna manera manejarla, leerla, manejarla, aprenderla a leer? ¿Qué tendrían que hacer para que no encuentren tan difícil lo de la lectura de la Biblia? Porque ciertamente son para una persona inexperta que no haya entrado dentro del mundo de las Sagradas Escrituras, pues puede resultar un poco confuso tantas cosas, tantos libros, etcétera, etcétera, que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo daría para comenzar a leerla de manera regular? Yo creo que hay que empezar por lo que es conocer a Jesús. El Antiguo Testamento nos habla de aquel que tenía que venir, y el Nuevo Testamento, con los evangelios, empezando por Mateo, nos va a dar a nosotros un itinerario de la vida de él. Entonces los evangelios son de alguna forma esas enseñanzas que él dejó, esas cosas que él hizo, que nos pueden a nosotros ayudar a ver cómo nosotros podemos cambiar desde nuestro bautismo. Todo empieza con el bautismo de Jesús. Vamos a ver cómo Juan lo bautiza, va al desierto, es tentado y luego empieza su misión. Es así también nosotros en nuestro bautismo, con la palabra de los evangelios. Por eso los evangelios dicen según quien les escribe, pero recordando que el evangelio es uno solo, que es Cristo vivo y resucitado. Lo cuentan cuatro evangelistas, y esta es la realidad de cada una de las comunidades en las que ellos estaban. Ahí vamos a ver a un Pedro que niega, a un Judas que traiciona. Ahí vamos a ver a unos discípulos que cuestionan si verdaderamente Él es el pan de vida, unos que se quieren ir. Él les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? O sea, no es obligatorio creer ni seguir a Jesús, es una decisión. ¿Y cómo vemos y cómo asumimos y cómo fortalecemos esa decisión? Desde la lectura, desde los evangelios. Los evangelios son como esa rutina para el cristiano que quiere de verdad seguir el camino de Jesús. Y ahí vamos a tener, si se quiere, el testamento hermoso, que es las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. ¿Quién no llora en esta situación de este mundo con tantas injusticias? Bueno, pues entonces ahí te está hablando a ti. Bienaventurado tú que estás llorando, porque un día obtendrás sonrisa en el reino de los cielos. Entonces al mundo de hoy no le cuadra eso, porque dice, pero ven acá, ¿cómo bienaventurado el que llora? Yo quiero estar muerto de risa ahora mismo y estar buchú y tener dinero y tener posesiones. Bueno, no la tienes aquí, porque eso no es lo que implica ir al cielo. Pues con los evangelios te vas a dar cuenta de que ese proyecto de Dios es para la otra vida y que aquí estamos de paso. Es en los evangelios que se nos da ese itinerario. Luego vamos a ver también en Mateo 25, el servicio a los demás. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿pero y cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Son en los evangelios donde vamos a encontrar esa especialidad ordinaria de la vida de Jesús y sus discípulos, cómo esta vida ordinaria se va volviendo extraordinaria, a través va pasando el tiempo y se acerca su muerte, su resurrección, y nos impulsa ya por el Espíritu Santo a caminar como Él. Por eso le digo muchas veces a la gente que lee la Biblia, dime qué clase de cristiano eres y te diré qué clase de Cristo crees. Porque es que en la Biblia, en los evangelios, tenemos todo ese proyecto de Jesús. Si cogemos el Antiguo Testamento podemos complicarla, porque todo habla de Él, específicamente Isaías, que es uno de los profetas mayores. Cómo Dios crea las cosas por Cristo, en Cristo y por Cristo. Porque la palabra es la que crea, y es el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que fortalece. Entonces, es en esa forma
¿Cómo nosotros podemos? La Biblia no es un amuleto de suerte. Bien decía ustedes hace un momento que la gente la tiene en la casa para guardar dinero. Otra gente la tiene en el Salmo 91. Pues mire, dígame usted pone la Biblia en el Salmo 91 y es que el ladrón entra con más gusto a robar. Entonces, no es un amuleto. La Biblia está para que leyéndola, la hagamos vida, escuchándola, penetre en nuestro corazón y transformemos nuestra vida por medio de la lectura de ella, que es una lectura activa, no pasiva. Todo lo que uno lee ahí es para que nosotros nos pongamos en movimiento, para que ese bautismo nuestro sea capaz de crear el testimonio para que otros crean en Jesús a través de nuestro propio testimonio. Por lo tanto, yo recomiendo que empiecen con los evangelios como un itinerario de vida para poder acercarse más a la figura de Jesús. Y la Biblia es un libro rico en géneros literarios. Solamente tienen que identificar cuál es el que más les gusta y también pueden empezar por ahí. Por ejemplo, están los libros sapienciales, que son como donde está Eclesiastés, Sirásida, que son esos libros como estilo poesía. El Antiguo Testamento también es estilo narración, porque se cuenta que en aquellos tiempos, y están las cartas también, o sea que hay miles de formas de también empezar a leer la Biblia. Si te gustan los géneros literarios, pues ahí también se encuentran. Pero ya yéndonos un poquito más a aplicar lo que nos dice la palabra de Dios a través de la Biblia en nuestra vida diaria, cómo podemos integrar la lectura de la Biblia en lo que hacemos cotidianamente. Quizás hay gente que no tenga mucho tiempo y dice, ay no, yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, pero ¿qué tanto tiempo se necesita incluso para comenzar a leer la Biblia? Bueno, lo primero que hay que hacer es una pequeña relación entre lo que leo y lo que quiero vivir. Ahí está el texto. Ese texto que leo entra a un contexto que es mi vida. Y ese contexto que es mi vida tiene un pretexto que es el mensaje de Dios que yo quiero albergar en mi corazón para vivirlo. Entonces, leo la palabra de Dios. Me dice que tengo que cuidar de no caer en tentación, por ejemplo. Bueno, pues el problema no es la tentación, el problema es que te dejes tentar. Entonces, no es que la Biblia tenga una relación de tiempo y espacio. Un pequeño versículo que puedas hacerlo exégesis y que esa palabra penetre en tu corazón y te cambie, te transforme. Entonces, ya con eso vamos avanzando. Lo que pasa es que la gente tiene la Biblia como si fuera un proyecto de supermercado. Una lista muy grande de cosas a comprar que luego cuando te revisas el bolsillo, pues no tienes para comprar ni siquiera la mitad. Creo que lo primero que tenemos que hacer es tener la disponibilidad del corazón. Siempre hay tiempo. El tiempo lo maneja uno. Siempre hay tiempo. Hasta un minuto que le dediquemos es importante. Pero cuando yo escucho personas que no tengo tiempo, entonces yo digo, pero ven acá. Cuando alguien se muere, en la funeraria le predican con la Biblia. Entonces la escuchan. No tenía tiempo en vida, pero en muerte lo vas a sacar. Entonces yo creo que el tiempo lo maneja el ser humano. Y una de las cosas más importantes es no ver la Biblia como algo como abstracto. Dios está ahí hablándote. No la podemos tomar de ruleta. Hay gente que, dame la Biblia a ver qué me dice hoy. Y entonces hace como una ruleta rusa. No, hay que entender que la palabra de Dios nos habla en todo su esplendor. Y esa palabra de Dios lo que quiere es que aunque sea en un minuto, en 3 segundos, en 15 o en 20, podamos de verdad dejar que Dios nos hable. El mundo de hoy tiene un problema. El mundo de hoy se olvida de que la palabra dice, habla Señor que tu siervo escucha. Y el mundo de hoy dice, calla Señor que tu siervo habla. No le dedicamos ese tiempo a la palabra y nos hacemos sordos ante la voz de Dios que nos sigue hablando a través de la Sagrada Escritura. Basta solamente con dedicarle, aunque sea un minuto diario de tu vida, a esa palabra que Dios te plantea a través de la Sagrada Escritura para hablarte al corazón, para como los discípulos de Emaús, hacer que tu corazón vuelva a saltar de emoción por esas escrituras que estás leyendo. Ya tú has planteado varias veces, Billy, cómo puede fortalecer la fe de un cristiano leer la Biblia. Pero quisiera que tú puedas
hacer énfasis en algunas cuestiones prácticas de cómo puede la Biblia fortalecer nuestra fe cuando le dedicamos el tiempo a la lectura de la Biblia. Bueno, Apocalipsis 10 dice, y desarrollé el libro, y probándolo, y leyéndolo, sus palabras eran amargas en mis entrañas, pero una vez que lo probé era dulce como la miel. La palabra de Dios va a tener relación en la realidad y en el contexto de la vida de aquel que la lee. Qué difícil es cuando nosotros se nos muere un familiar, como nosotros que hemos pasado por la muerte de una prima en estos días, y cuando se habla de la palabra, se habla de esa palabra que quiere confortar, que quiere consolar, pero si el corazón se cierra, no va a entrar esa palabra a confortar nada. Qué bonito es cuando esa palabra nos dice algo, que hemos recibido una bendición, el nacimiento de una nueva criatura, hasta prácticamente una sanación de alguien que estuvo enfermo. Y entonces decimos, tú ves, Dios ha cumplido, su palabra es buena. Entonces, la palabra de Dios es rica en todo el contexto que caiga. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos un problemita, y es que a veces no creemos en esa palabra. La escuchamos, vamos a la misa, nos sentamos, escuchamos lo que se lee, pero no la vivimos. Y ahí está el problema grande del católico de hoy. No vive la palabra. Esa palabra que, como buena semilla en la tierra, da frutos, pero para eso hay que regarla, hay que abonarla. Siempre creo en la oración personal, en la lección divina, que es un recurso que la iglesia nos regala, para que leyendo la palabra meditemos con ella, oremos con ella y reflexionemos con ella. Entonces, ahí está esa fortaleza cuando nosotros logramos hacer vida y oración con la lectura de la palabra de Dios, que permea nuestro corazón, que nos inunda y nos hace a nosotros capaces de ayudar. Yo siempre creo, Jonathan y Blanca, en esa palabra hermosa que decimos en la misa, que ustedes pueden repetir conmigo: una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Para sanarnos. Pero si nosotros los humanos nos fijamos, una palabra nuestra muchas veces basta para enfermar a otros. Porque cuando no leemos la palabra y no hacemos vida esa palabra, una palabra de Jonathan, de Billy, de Blanca, puede enfermar a otros, porque no está llena de ese testimonio de la palabra de Dios que hemos tenido. ¿Cuántas veces nosotros en parroquias, tanto aquí en Estados Unidos, en Europa, escuchamos que se predica la palabra, que se habla de la palabra, pero no hay una conversión en el corazón de aquellos que la escuchan? Y entonces viven, como decía la lectura del domingo pasado, una vida ritualista, no una vida que de verdad está permeada, que está blindada, que está resguardada por esa palabra de Dios, que nos la regala. Él nos la regala cada día. Basta que con los recursos que tenemos, ya sea por las redes, por la misma Biblia en las manos, por aplicaciones que se tienen para la lectura bíblica, nos acerquemos a esa palabra y nos dejemos invadir por ella en el corazón. Una pregunta que me surge escuchando a Billy es, por ejemplo, si yo soy un católico pero que no tengo mucho conocimiento y quiero comprarme una Biblia, por ejemplo, ¿cómo se puede identificar la Biblia católica de otras Biblias que están en el mercado? Lo primero es que las Biblias católicas tienen por obligación la presentación de un obispo. Ese obispo o una conferencia episcopal decide para esa, vamos a decir, comarca o porción del pueblo de Dios, que es una diócesis o arquidiócesis. Ese pastor, ya sea el obispo o el arzobispo, va a afirmar y va a testimoniar que esa palabra es para el bien de la comunidad de fe. Las Biblias protestantes carecen de eso porque son acéfalas las comunidades protestantes. No tienen una cabeza. El pastor de las iglesias protestantes no es un ministro ordenado. ¿Okay? Entonces, ahí en esa Biblia católica vamos a ver esa firma de ese cardenal, de ese obispo o de ese arzobispo. Luego vamos a ver las notas pastorales y vamos a ver la introducción a los libros de la Biblia, cosa que la Biblia evangélica no tiene, o la Biblia protestante, porque no se llevan de la tradición. La tradición, el magisterio, nos enseña que a través de esas notas pastorales
un libro está concatenado a otro libro y es rico su lectura porque nos lleva a otros que tienen relación, guardan como una sinopsis. No quiero hablar tan fino para que la gente nos entienda, pero guardan una relación. Y entonces lo que dice Lucas está tomado de Mateo. Y lo que dice Marcos está tomado de Lucas y Mateo, por ejemplo. Lo que dice Juan no tiene relación con los otros porque es un evangelio último y un evangelio más fino. Entonces, las Biblias católicas te explican. Hay Biblias para todos los grupos. Para los jóvenes, hay una Biblia hermosísima, Biblia católica para los jóvenes, que te va narrando las cosas con incluso dibujos o animaciones que te llevan a ti a entender. La Biblia para estudio, que es la Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores, que por lo general tiene la tapa azul. Entonces, esta Biblia es para teólogos, para personas que estudian la palabra de Dios a profundidad. Dígase teólogos, filósofos. Y está la Biblia del pueblo santo de Dios, que puede ser Dios habla hoy, que es incluso una colaboración de las sociedades bíblicas entre católicos y protestantes. Está la Biblia latinoamericana, que es una experiencia de fe desde el pueblo de Latinoamérica. Y ahí entonces cada uno de nosotros puede tener la convicción de que está comprando una Biblia católica. Desde que nosotros vemos una Biblia que en la portada dice Santa Biblia, ya usted sabe que no es católica. ¿Por qué? ¿Porque la católica no es santa? No. Porque como no tiene una referencia directa, lo ponen así y fueron derivaciones de la Reina Valera. Que en principio esa Biblia tenía lo que se llamaba una portada del oso del Vedruño en España. Y se llamaba así a la primera portada de la Biblia Reina Valera, la Biblia del oso. Y ahí entonces vamos a ver que faltan 7 libros, como decía y apuntaba ahorita. Y vamos a ver que los versículos y todo está en 2 puntitos. Los católicos ponemos coma. Las Biblias católicas tienen coma. Por ejemplo, Juan, 1, 7. La Biblia evangélica no. La Biblia evangélica tiene Juan, 2 puntos, 1, 7. Y ahí están pequeñas divisiones que uno puede saber cuál es la Biblia católica y cuál es la protestante. Interesante esto que estamos conociendo hoy sobre el tema de la Biblia. Como septiembre es dedicado por nuestra iglesia a realzar el valor de la palabra de Dios que está concentrado en este libro sagrado. Y en la tradición católica, ¿cómo se puede interpretar la Biblia? ¿Esta interpretación es diferente de otras denominaciones cristianas? Sí, porque nosotros tenemos el magisterio, que es la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? El Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, que van queriendo enseñar. Y nosotros tenemos que guiarnos del magisterio. Yo no puedo interpretar la Biblia por sí sola o por como me dé la gana, porque entonces cometería errores, que es lo que hacen muchos cristianos no católicos. Por ejemplo, nosotros en 4 años, si vamos a misa dominical, vamos a leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Los cristianos protestantes toman un versículo de la Biblia y con eso, como decimos en buen dominicano, a lo que coja mi bon, lo que yo tenga hoy. Pero la misma lectura que está leyendo Jonathan ahí ahora mismo en Estados Unidos y la que estamos leyendo nosotros aquí en Dominicana, es la misma. Guarda esa misma, y la que se está leyendo en Japón, en Indonesia, es la misma. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es universal. Y esa liturgia nuestra guarda una relación concreta de la lectura en todo el mundo. Y ahí entonces nosotros como iglesia tenemos esa, vamos a decir, unicidad. Nos divide en fronteras, nos divide el mar, nos divide distancia, pero nos une la palabra, que es la misma para toda la iglesia en el mundo entero. Entonces, es lo bonito de ser católico. ¿Por qué? Porque tal vez tú no conoces la lectura, pero esa lectura que se está leyendo, te la pueden traducir, tú la puedes ver en otro libro, con otro idioma, pero es la misma de tu país. Y entonces ya con eso tú sabes que aunque el idioma te separa, aunque no entiendas ni pío tal vez lo que están diciendo, es de esa palabra que están hablando, que te une.
a través del tiempo y la distancia. Por eso Dios se revela en su palabra, en la naturaleza y en el ser humano. Son las tres dimensiones de la revelación de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, porque ese Dios se reveló, se acercó al pueblo y a ese pueblo le dijo: si ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Y hizo un pacto. Eso es lo que significa el Antiguo Testamento: pacto, contrato o alianza. Y la hace Dios con Abraham. Y sabemos que desde Abraham, pues entonces estamos todos nosotros como el nuevo Israel, metidos ahí en el corazón de Dios. ¿Qué es lo más bonito nuestro? Que nosotros tenemos en los libros de la Biblia los relatos del pueblo de Dios, que es el mismo relato de nuestro pueblo. El pueblo de Israel que emigró, ¿verdad? Vamos a decir, de Palestina a Egipto, o ese Israel que se fue a Egipto, es el mismo pueblo latinoamericano que emigra a otros pueblos buscando mejor vida, acompañados de Dios, de su fe. Por eso en cada casa de un latino, en Estados Unidos o en Europa, está esa palabra, está esa Biblia, está un rosario, está la Virgencita de la Altagracia, en el caso de los que son dominicanos, o la Virgen de Chiquinquirá si son colombianos, o la Virgen de la Divina Pastora si son venezolanos. Cada uno lleva su fe y con esa fe lleva su palabra, que es la palabra de Dios. Y la trabaja en comunidad, y la trabaja en familia, y la trabaja en la relación que tiene ese Dios, que es un Dios loco con el pueblo que camina hacia Él. Yo siempre digo que el Dios de Israel es un Dios, nuestro Dios, es un Dios mojigangoso. Porque cuando estábamos por el pecado, salimos del paraíso, nos puso ropa, nos creó, se puso a confeccionar cual Oscar de la Renta cualquiera y nos hizo a nosotros nuestras ropitas para que no muriéramos. Y eso lo vemos en la palabra, Génesis, ¿verdad? Capítulo 2. O sea que queremos conocer a Dios, queremos dejarnos invadir por Él. Tenemos que en este mes fortalecer la lectura de la palabra para que Dios nos siga hablando a través de ella. Muy interesante todo esto que estamos tratando en esta conversación sobre el mes de la Biblia. Y algo que realmente nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, Billy, es cómo o cuál es el papel que juega la Sagrada Escritura en la liturgia católica y cómo ésta nos ayuda a entender y vivir mejor los sacramentos. No, lo más hermoso es que nuestra iglesia, Jonathan y Blanca, busca primero que entendamos qué pasó con Israel. Por eso la primera lectura que se nos dice, por lo general, es del Antiguo Testamento. Solamente en la Pascua no se lee el Antiguo Testamento, sino que se leen los Hechos de los Apóstoles. Pero ya desde antiguo, ese pacto que hace Dios con Israel, vamos a verlo en ese Jesús cumplido. Por eso Él dice: yo no vengo a abolir las Escrituras, yo vengo a darle cumplimiento. Entonces, ese cumplimiento nos da a nosotros el espacio hermoso para entender el sacramento incluso de la Eucaristía. Dios nos habla en el Antiguo Testamento, nos canta a través del Salmo, que es la expresión del pueblo santo de Dios. Yo sé que mucha gente cree y se le entiende que se le atribuyen los salmos a David, pero si David escribió alguno, los salmos son más que nada expresiones de ese pueblo que camina hacia Dios, que sufre con la esperanza en que Dios le va a cuidar. Por eso, cuando fueron llevados al exilio y vuelven saliendo de Nabucodonosor, cantan: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Cuando estaban lejos en el destierro: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Entonces la liturgia nos va acomodando. Primera, Dios nos habla como le habló al pueblo. Nuestros padres ahí nos dicen cómo pasaron todas las peripecias para llegar a esa fe fuerte en Dios. El Salmo nos canta la realidad de cómo ese pueblo vivió fuera y dentro del Señor. La segunda lectura nos va a recordar cómo ya el apóstol Pablo o Pedro o Santiago vivieron esta experiencia con Jesús y quieren que nosotros, a través de estas lecturas del Nuevo Testamento, que están más que nada en la comunidad griega, pues vayamos entendiendo que Dios es un Dios de todos. No solamente se ha quedado con el pueblo de Israel, sino que ha trascendido ahora el pueblo griego. Y por eso la palabra de Dios es universal. Estas cartas de Pablo también se llaman cartas católicas. ¿Por qué? Porque están para toda la humanidad.
Y ahí después, entonces, después que nos habla a través de ellos, que cuando respondemos decimos palabra de Dios, te alabamos Señor, viene el Evangelio, que es uno, decía ahorita, que es Cristo vivo y resucitado, contado, narrado por 4, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y entonces ellos van diciéndonos a nosotros todo lo que pasó con ese Jesús que habló a ellos. Y por eso al terminar el Evangelio decimos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, porque Dios que se ha encarnado, Dios que ha venido a nuestra realidad, nos ha hablado. Y esa forma de Él, llana, directa, es la que nosotros seguimos. Yo creo que nosotros, dentro del mundo católico, tenemos lo más hermoso, que son las formas de la lectura a través de una liturgia ordinariamente, en el tiempo ordinario. Luego después pasamos a los tiempos fuertes, y estas liturgias nos ayudan a nosotros a comprender el camino de nuestra fe. Recuerda que son 4 tiempos litúrgicos: tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua y Navidad. Como las 4 estaciones, ¿verdad? En el tiempo ordinario todo está verde, todo está bonito. Si vamos a Europa o Estados Unidos, qué alegría ir para un parque a compartir. Ahí está la gente comiendo carne asada, celebrando en los parques, cumpleaños, bañándose en las playas. Pero cuando llega el invierno, todo el mundo se recoge. Y así se recogió el mundo. Vamos a ver eso en el Evangelio de Mateo y de Lucas, para recibir al que venía, que era Jesús. Luego entonces vamos a ver después un tiempo de dificultad, Cuaresma, tiempo en que Isaías nos va a recordar cómo padeció Jesús. Y luego entonces vamos a ver la Pascua, cómo el resucitado nos invita, nos convoca, nos llama, nos impulsa a través del Espíritu Santo a vivir. Y eso es lo que hacemos en la liturgia, pero ¿desde dónde? Primero desde la mesa de la palabra, que es la que nos nutre, para después ir a la mesa de la Eucaristía, que nos conforta con el pan único y partido, que es Cristo, ¿verdad? Y nos fortalece espiritualmente. Pero primero todo entra por el oído. Por eso hay que saber proclamar. Por eso hay que tener un grupo de proclamadores de la palabra que pueda leer bien, para que podamos entender esa palabra. Y entonces, después que comprendemos, después que escuchamos, después que asimilamos, después que reflexionamos, pasamos a la segunda mesa que nos nutre, que es la Eucaristía. Dígame si nosotros como católicos no tenemos una chulería de iglesia, y ese Dios a nosotros no nos ha dejado un banquete hermoso de 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Eso es así. Por eso la misa, la Eucaristía, es una fiesta en donde nosotros entramos quizás acongojados por el pecado, pero salimos regocijados con todo lo que recibimos. Eso es así. Y una de las o sea, con todo esto que estamos hablando con Billy, y aprovechamos para darle la bienvenida a aquellos que conectan a esta hora con nosotros en Educando en Valores, y a aquellos que nos escuchan a través del podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos conversando con el diácono Billy Valdés del Obispado Castrense, y hoy hablando sobre el mes de la Biblia, que recién inició con el mes de septiembre. Y este es un mes para realzar, tener la Biblia en un lugar visible en nuestras casas, y darle uso, no solo tenerla ahí de decoración, sino también darle uso. Y como hemos hablado hasta este momento, la Biblia no solamente es importante leerla en intimidad, de manera individual, también es importante esa dinámica que se lleva en la comunidad. De hecho, hay grupos de estudio bíblico que se reúnen en las parroquias para escudriñar la palabra de Dios a través de la Biblia. Entonces, aquí la pregunta: ¿cuál es la importancia que reviste el estudio de la palabra de Dios en comunidad, ya sea en los estudios bíblicos que se hacen en los grupos, o también en la Eucaristía con el banquete de la palabra que hablabas hace un momentito? Fortalece porque primero la palabra de Dios fortaleció a las comunidades que empezaron a seguir a Jesús. Y desde la lectura, primero que todo, Hechos de los Apóstoles dice: compartían asiduamente la palabra y el pan y la fracción del pan. Entonces todo estaba unido desde el principio en torno a la palabra. Esa palabra que transforma. Recordemos que en el Antiguo Testamento estaba el Shema: escucha Israel, el Señor es Dios
y solamente al servirás y rendirás el culto. Por lo tanto, ya el pueblo de Israel sabía que en torno a lo que los antiguos habían visto de los portentos de ese Dios, ellos se fortalecían. Recordemos que Dios, cuando Israel sale al desierto, en la noche se volvía columna de fuego para acompañarles iluminándoles, y también en el día como una nube. Cuando tenían hambre les proveyó el maná, les regaló 10 mandamientos, el decálogo. Entonces todo eso en el Antiguo Testamento, pero en las primeras comunidades es Lucas que nos va a narrar desde su Evangelio, que es un libro único, pero se parte en dos. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles es el mismo libro, y Lucas va narrando cómo los primeros cristianos compartían asiduamente, dígase prácticamente casi diario, el compartir de la palabra y la fracción del pan. O sea, que era la Eucaristía. Y eso es lo que nosotros hacemos 2024 años después. Lo mismo, asiduamente escuchamos su palabra y luego compartimos la fracción del pan con el presbítero, que es quien nos preside la Eucaristía. Pero todos celebramos, todos respondemos, todos escuchamos esa palabra y nos fortalece en comunidad, porque donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él, acompañándonos, dándonos fuerza por su Espíritu Santo, palabras que pueden servir para ayudar en lo espiritual, pero también en la vida diaria, en un mundo que se aparta de Dios, en un mundo que es difícil, en un mundo que hace muchas veces perder las esperanzas. La palabra de Dios va a hablar de la esperanza y va a decirte: espera, ten ánimo, espera en el Señor. Por más lucha que estés cogiendo como un catre viejo, no te apures, que vas a tener un momento de alegría. Confía en Dios, no te abandones en otras cosas, no te vayas a otros dioses, quédate con Él. Pero mucha gente, ustedes saben que es un problema. La gente se aferra al Dios dinero, al Dios posesión. Entonces va desechando esa palabra que te dice: aguanta, resiste, yo estoy contigo. Esto no es lo definitivo. Cuando estés conmigo, vamos a reinar. Y en las comunidades y en la Eucaristía se nos habla a través de la palabra de esa esperanza. Por eso siempre le digo a la gente: cuando usted cristianamente está mal, alégrese, porque el más bueno de nosotros lo guindaron en una cruz. Y fue el más bueno de nosotros. Entonces, ese que fue el más bueno, que ha resucitado, que te da vida, que te dice: yo estoy contigo, que no te desesperes, que las cosas buenas vendrán. Te lo dice a través de su palabra y se lee en la comunidad. Y en esa comunidad orante, el Espíritu Santo acompaña con su fuerza, con su ánimo, para que no nos desanimemos. Yo siempre digo que la palabra de Dios es la gasolina que llena la pasolita de nuestro corazón. Y ahí entonces nosotros en comunidad salimos como pasolitas bien alimadas a llevar esa palabra a los demás. No vamos al paso. Cuando esa palabra cala en nosotros, cuando nos llena a nosotros queremos que todo el mundo entienda de eso. Y por eso le digo a mucha gente: tenemos que ser evangélicos católicos. O sea, que el evangelio que proclamamos podamos decirlo sin miedo, en las plazas, en el metro, en el teleférico, en la calle. Le hemos dejado eso a los protestantes como si fuera exclusiva la predicación ad extra fuera de la iglesia a los protestantes. Y los católicos somos católicos evangélicos apostólicos. ¿Por qué? Porque nos nutrimos del evangelio. Somos apostólicos porque los apóstoles nos dejaron un legado. Y somos cristianos porque seguimos a Jesús. Amén. O sea que tenemos que tener esa fortaleza de entender que no es un asunto de otra iglesia. Sí, nosotros fuimos los primeros y tenemos que seguir tomando la antorcha para que otros puedan iluminarse con nosotros. Bueno, querido Billy, ya hemos llegado al final. El tiempo se fue rápido. Así que nada, queremos nosotros expresarte nuestro agradecimiento por aceptar la invitación para estar con nosotros en este espacio, y esperamos podernos reunir próximamente para tener otra conversación. Gracias a ustedes, y decirle a las personas que recuerden que la Biblia la pueden entronizar, que pueden leer la Biblia en familia, antes de la bendición de una comida, antes de irnos a acostar. Teniéndola bien bonita, prendiendo un pequeño cirio, podemos en este mes orar en familia con la palabra. Y también en soledad.
orar por otros tal vez, ¿verdad? Los que viven solos, pero los que están en familia, los que están solos en soledad, pero no dejar de nutrirnos de esta palabra que nos alumbra, nos enseña y nos motiva. Muchísimas gracias, Billy. Muchísimas gracias a ustedes que como cada semana nos sintonizan y les esperamos la próxima semana en su programa Educando en Valores. Bye, bye. Hasta la próxima. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.